minutos, nos indica Eduardo que ya tenemos nuestro entrevistado del día de hoy, al economista Francisco Macio. Él es miembro del Observatorio de Políticas Públicas y Económica del Ecuador, con quien dialogaremos el análisis de la coyuntura económica de nuestro país. ¿Cómo está, economista? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580M. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y una muy excelente mañana a todas las personas que ya están en sintonía de esta prestigiosa radio de la ciudad. Gracias. 8:11 economista, ya estamos en el segundo semestre de este 2024, pero como economista y como experto en temas económicos, ¿cómo evalúa usted el primer semestre de este año, tomando en cuenta que también se incrementó el IVA y que también cerró con el incremento al combustible tras la eliminación del subsidio? Adelante, economista. Bueno, viéndolo desde una perspectiva macroeconómica, vemos que el país en este primer semestre del año, habiéndose tomado medidas antipopulares, como se le puede describir al incremento del IVA, específicamente, que fue en el mes de abril, y sumado digamos, al mal manejo económico que ha habido en los últimos años, evidentemente desencadenando en un déficit fiscal, vemos que ese escenario se mantiene. Es decir, no ha habido una recuperación, no ha habido un incremento de la producción, lo cual podría traducirse en crecimiento económico. No lo ha habido. Es más, las proyecciones que hoy por hoy tiene el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales que hacen este tipo de análisis en los países de nuestra región, especialmente en los países subdesarrollados, dejan entrever que el crecimiento económico del Ecuador en el año 2024 no va a superar el 0.1%, es decir, el más bajo de toda la región. Escuchamos al presidente Noboa el día lunes, si no me equivoco, haciendo un poco un poco recalculando datos que él tiene de lo que su gobierno ha llevado a cabo en estos meses. Y lo que él dice, o lo que él dijo, es que tuvo 6 meses para poner la casa en orden, para poder tomar las decisiones más fuertes y que de aquí en adelante iba a haber más liquidez. Es lo que él dijo, pero eso evidentemente no depende de la voluntad del presidente, eso depende de muchos factores, ¿sí? Porque vemos que hoy por hoy la tasa de desempleo sigue alta, no ha habido un repunte pese a que la reforma que se hizo en materia de empleo juvenil fue casi que al inicio de su gobierno. Vemos que el tema de la inversión extranjera aún no tiene y no surte ningún efecto porque no ha habido el inversionista que venga a este país a poner los dólares para inyectarle liquidez a la economía. Lo que sí vimos es un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 4.800 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones ya están en manos del país, de la caja fiscal, y eso sirvió para pagar más deuda. Es decir, estamos aplicando la misma fórmula de los últimos 30 años, ¿no? O sea, no ha habido, y sumándole a ello la inseguridad que persiste, no ha habido tampoco una respuesta favorable ante ese problema que nos acecha diariamente, el desempleo y la inversión, que vuelvo y repito, no ha sido tampoco un aliado para este gobierno. Esperemos terminar este año con, por lo menos con un porcentaje bajo de muertes violentas, de secuestros, porque es lo que los ecuatorianos queremos al final del camino, ¿no? Y junto con esto, el tema de que el empleo vuelva a ser ese factor diferenciador, que las personas tengan un trabajo estable, que las personas puedan acceder a un sueldo, así sea un salario básico, para poder tener ingresos y poder llevar a sus hogares. Pero hoy por hoy, creería yo que no ha hecho el gobierno bien la tarea, pese a que las cifras que él presentó eh, podrían presumirse que hay algún tipo de eficiencia, pero en los análisis que nosotros hemos hecho a través del observatorio no ha sido así como él lo probó en esa entrevista. 8:15. Oiga, economista, el día de ayer el presidente Noboa, que se maneja bastante con el tema de las redes sociales, publicó un video y mencionó que en los últimos 24 años su gobierno ha logrado tener la inflación mensual más baja. ¿Esto es real? ¿No es real?
A ver, para que la gente entienda un poquito, ¿qué es la inflación? La Ujú. inflación es el aumento descontrolado de los precios en una economía. Para que haya inflación, esta debe ser generalizada. Es decir, debe haber un aumento de precios, no solamente, por ejemplo, en los combustibles, debe aumentar todo. Debe aumentar los víveres, debe aumentar el transporte, debe aumentar eh, todo lo que en bienes y servicios uno puede adquirir. Y debe ser sostenida, es decir, no debería ser por un día, ni 2 días, ni 2 meses, sino por lapsos más prolongados. Es cierto que la inflación en los últimos 24 años, hay que ser un poco también sensatos en esta parte, recordemos que en el año 2000 tuvimos un cambio de moneda, ¿verdad? Salimos del sucre y entramos al dólar. Y desde ahí ya rige para nosotros un nuevo modelo en política monetaria que es la dolarización. Y en ese sentido, el país se ha en este caso, entre comillas, beneficiado de tener una moneda con un poder adquisitivo muy fuerte y un peso mundialmente, como es el dólar, que le permite blindarse, entre cierto, hablando en un término para que la gente nos entienda, blindarse un poco ante todos los impactos que puedan haber y que de hecho han habido. Han habido derrocamientos, año 2003, Lucio Gutiérrez, han habido políticas económicas muy fuertes en el gobierno de Rafael Correa, donde a través de ciertas decisiones, pues el país tuvo que pasar por procesos muy fuertes para poder tener gobernabilidad, para poder acceder a nuevos mercados, etcétera, y relegar a otros. Hemos tenido también malas decisiones en materia económica, esa ha sido la temática también de los últimos años, y aún así la inflación y el control de los precios de los víveres, de los productos, de los bienes y de los servicios ha sido estable. No considero que ha sido un logro del gobierno, sino más bien se le atribuye a que la presencia del dólar en este país sigue siendo determinante. Por eso es que ustedes podrán haber escuchado en los debates y en las campañas presidenciales que todos los políticos dicen, vamos a fortalecer la dolarización, vamos a mantener la dolarización. Por ahí salió uno en algún momento y dijo, vamos a transformar al sucre en una moneda regional. Y ese candidato, pues obviamente tuvo un rechazo en la segunda vuelta, acordarás en ustedes. Entonces, definitivamente es algo que no depende de en cierta manera o en muy alto porcentaje de un gobierno, pero la política monetaria, la política económica, la política fiscal y comercial sí son decisiones que toman los gobiernos, pero este tema de la inflación obedece más a el peso que el dólar representa hoy por hoy en nuestro país. 8:18 ahora economista, ya hablamos del primer semestre de este 2024, ahora qué proyecciones le espera al país al finalizar este año y también unos poquitos meses más en el 2025 entramos nuevamente a elecciones de 2025. Mire, respiramos aires de desconfianza hoy por hoy. Y respiramos eso casa adentro y casa afuera. Mucha gente ya no está confiando como antes en el gobierno y eso se refleja también un poco en el porcentaje de aceptación del presidente, que de un porcentaje de 80, que estaba más o menos en el mes de enero, hoy por hoy está en el 50, y esto también ha obedecido a las decisiones que se han tomado, no solamente el aumento del IVA, sino también el subsidio en el tema de los combustibles, por un lado. Por otro, ¿qué se avisora? Estamos ya en un año preelectoral entrando al, al, al 2025, donde vamos a tener elecciones y donde evidentemente el país pone mucho en juego. Si mantenemos, en este caso, una política económica donde se oriente a que la inversión extranjera sea uno de los aliados de este gobierno, se tiene que crear las condiciones. Es decir, debe devolvérsele la confianza al inversionista y para ello debe haber estabilidad económica y estabilidad política. Imagínense que el próximo año se elija otro presidente. Es como volver a cero porque habrá que ver con qué modelo económico viene ese gobierno, ¿no? Y qué impacto eso puede tener en los mercados internacionales. Entonces, la estabilidad política y la estabilidad económica son un determinante para que la inversión extranjera venga. Hay que, de una u otra manera, solventar y resolver el problema de inseguridad o reducirlo al máximo. Mire el sector turístico cómo está sufriendo.
siendo en algún momento llegó a representar el 7, el 8, el 9% del PIB. Solamente el turismo, que lo hemos prácticamente perdido y relegado al 1 o ni siquiera al 1% de lo que representa el PIB. Entonces, este gobierno tiene varios desafíos de aquí a diciembre: devolverle la confianza al ciudadano, devolverle la seguridad y también el empleo. Creería que esas tres cosas son importantes, y también sería bueno que el gobierno, aparte de construir cárceles, que no digo que está mal, porque sí, quizás infraestructuras como la penitenciaría y todas estas ya están muy obsoletas, pero también el gobierno debería tener claro que la infraestructura en materia de educación, de salud, de vialidad es importante, y que el gobierno mañana nos diga: mire, vamos a construir un hospital, vamos a construir una escuela, vamos a tomar y hacer mantenimientos en estas vías que están destruidas. Y eso también es un aliciente, porque el ciudadano ve que sus impuestos, su dinero y todo lo que el ciudadano pone de su parte se está retribuyendo en servicios y en obras, como lo suelen hacer las alcaldías, que es parte de su naturaleza. El gobierno también, y con más razón, porque él es el que tiene que ser el paraguas para todos los ciudadanos, y estamos dependiendo de esas decisiones para poder tener mejores días, por lo menos aquí a lo que resta de este año. Economista, usted ha dado algunas aristas, ¿no? Pero me voy a pegar específicamente al tema de la inversión extranjera en nuestro país, el tema de la inseguridad. Pero con esto del incremento del IVA al 15% se prometía hacer un cambio en el país, pero la ciudadanía no lo ve así. ¿Qué pasa? ¿A dónde se está destinando ese dinero de la recaudación? ¿O no es lo suficiente o no es lo importante? ¿O no se ha recolectado, recaudado lo necesario? Economista, con esto del incremento del IVA al 15%? Mire, hemos escuchado al ministro de Finanzas decir que, bueno, el Estado ya ha empezado a, a invertir esos recursos provenientes del incremento del IVA. Acuérdese que esto inició el 1 de abril, y al 31 de mayo, digamos al 30 de mayo, ya es a mes vencido, pues ya el gobierno recibe los recursos o el dinero proveniente de ese incremento de abril, lo recibe en mayo. Y escuchamos nosotros al ministro de Finanzas decir que el gobierno ya está destinando los recursos tanto a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, como al Ministerio de Defensa, es decir, a el ejército ecuatoriano. ¿Para qué? Para que puedan ellos dotarse de armamentos, de tecnología, de logística, etcétera. Ahora, eso puede que se esté dando, y quizás es algo que no lo vemos. ¿Por qué? Porque el ciudadano sigue en la calle, ¿verdad?, con el temor. Y no solo eso, sino que siguen habiendo eventos que diariamente reflejan la vulnerabilidad con la que hoy por hoy la ciudadanía vive. Entrando uno a su casa, lo secuestran, lo asaltan; caminando por la calle puede que una bala perdida nos impacte, etcétera. No hay de parte del gobierno todavía esa respuesta a la demanda ciudadana. Está bien, ese 3% fue claramente dicho que iba a ser para fortalecer la seguridad y para afrontar una guerra. Nosotros estamos dispuestos a pagarlo, ¿ya? Porque de hecho no han habido voces que se levanten de una manera que le hagan una contra muy fuerte al gobierno, pero ahora ya demandamos del gobierno que nos proteja y que nos garantice caminar libremente por las calles de nuestras respectivas ciudades. Eso sí creo que es una deuda que está pendiente, y que cada día esperamos que eso empiece a resolverse y que se coja el toro por los cuernos, porque estos operativos, muchas veces infructuosos, van a sitios donde ya el delincuente probablemente sabía que iba a haber un Y no operativo, ya no está. está ahí. El gobierno se fue a Manta, pero ¿ustedes creen que los delincuentes van a estar en Manta esperando que el contingente de seguridad vaya y los coja? Esto tiene que ser más estratégico, ¿no? Y yo no soy quien para decir cómo lo deben hacer, pero como ciudadano común sí creo que hay decisiones o hay estrategias que deben llevarse ya con una inteligencia mucho más eficaz, porque el delincuente siempre va a estar un paso más adelante. Entonces hay que tener una reacción mucho más efectiva. Eso es un poco lo que puedo decir respecto a su pregunta.
Perfecto. Con esto le agradecemos al economista Francisco Macio, miembro del Observatorio de Políticas Públicas y Economía del Ecuador, con su importante análisis económico y proyecciones a un futuro y también de cara a las elecciones en este 2025. Gracias, economista. Que tenga excelente día. Muchísimas gracias. Un lindo día para todos. 8:25.